Bueno, empecemos con que estamos en 2024. Increíble. 4 años después del mayor choque que creo que hemos presenciado en términos económicos, sociales y sanitarios. Finalmente creo que ya es el momento de dejar de pensar en lo urgente, es decir, en el corto plazo, para empezar a pensar realmente en lo importante o en lo estructural o lo que sería el mediano y largo plazo. Y ese es un cambio muy importante porque ya nos salimos de esa emergencia que tuvimos en el 2020 y ahora podemos volver a retomar la conversación y por sobre todo podemos volver a retomar la implementación de políticas que nos lleve realmente a un mejoramiento en la calidad de vida de las personas, que coincido completamente. Eso es lo importante de cualquier tipo de política pública y lógicamente de la política fiscal. Claramente ha sido un periodo excepcional y claramente ha sido excepcional la política fiscal durante todo este tiempo, pero lógicamente no es para nada sostenible continuar con el mismo comportamiento. Necesitamos enfrentar esos desafíos fiscales, es decir, volver a normalizar también toda la parte fiscal. Y ahí empieza realmente la necesidad de pensar cómo hacerlo. Hay miles de papers, entre ellos acá del propio Banco Interamericano de Desarrollo, de cuál es el mejor camino para realizar este ajuste fiscal que todos necesitamos. Porque ya sea a través de un incremento de impuestos o una reducción de los gastos, ambos tienen efectos recesionarios. Entonces la magia, digamos, en ese caso de los hacedores de política es elegir el que menos impacto finalmente tiene o tendría en la actividad económica, que si bien estamos a 4 años, todavía sigue siendo digamos, un crecimiento económico que básicamente no está totalmente consolidado. Tendremos que tener cuidado en cómo hacer el ajuste, dar la dosis adecuada o el balance adecuado entre no entorpecer esta recuperación o esta sostenibilidad del crecimiento económico que hemos alcanzado algunos países, pero al mismo tiempo mantener la credibilidad de la política fiscal, que no se podría lograr si ese crecimiento, perdón, si esa consolidación fiscal es muy tímida o se demora demasiado. Dado toda esta coyuntura, bueno, ¿qué estamos haciendo en Paraguay? Y voy a tomar lo que dijo el ministro, muy bien ordenado: ingresos, gastos, déficit fiscal. En la parte de los ingresos, creo que todos conocen, Paraguay es un país caracterizado por un régimen tributario simple de 10, 10, 10. 10 de impuesto a los impuestos corporativos, de la renta corporativa, 10 del impuesto de la renta personal y 10% también de IVA. Alguna gente dice que son impuestos muy bajos, para nosotros son impuestos muy competitivos, porque al final del día es el sector Revenue privado el que va a and generar deficit. todos los As you puestos de know, trabajo we in y va a Paraguay permitir el have a crecimiento de la simple tax economía. regime, Pero dado 10-10-10. eso, nos pone en una situación So 10 de que necesitamos mejorar el is gasto. Lo voy a corporate hablar income después de tax, eso. 10 Pero mientras tanto, ¿qué personal income estuvimos tax, haciendo and con el 10% 10-10-10? is our value Hasta added el año tax. pasado, que fue cuando asumimos, teníamos dos agencias recolectoras de impuestos. Una era la parte de aduanas, la Dirección General de Aduanas. La otra estaba bajo la égida del Ministerio de Hacienda, llamada Subsecretaría de Estado de Tributación, encargado de lo que era básicamente la recolección de los impuestos domésticos. Dos agencias con dos cabezas y encima cada uno queriendo ser cacique en su propio feudo, no era lo más eficiente en términos de recaudación. Creamos entonces la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que era una consolidación de ambas agencias, con una sola cabeza, una sola manera de pensar, enormes capacidades de sinergia entre ambas agencias y ni qué decir de intercambio libre de información, porque ahora va a estar todo bajo una misma casa. Costó porque toda reforma cuesta y hay intereses creados, pero los números hablan por los resultados. Comparando lo que era un año atrás, estos 3 primeros meses del año hemos recaudado un 19% nominal más. Y es 19% nominal más, y perdón si está por ahí algún colega de Argentina, no es con una inflación de 110%,
es 19% nominal más con una inflación de 3,2%. Es decir, básicamente 16% en términos reales. Probablemente en el mes de marzo tuvimos una entrada menor porque hubieron 5 días menos de recaudaciones por la cuestión de la Semana Santa del año pasado. No fue Semana Santa, fue en abril. Este año fue en marzo, ¿verdad? Y por eso tenemos 19. Lo que estamos recaudando ahora en abril es 30% más comparado en este tiempo. Entonces, hay mucho por ganar cuando se consolidan las agencias y se tiene una sola política tributaria realmente, y eso es lo que estamos logrando con el 1010. Lo otro que les quería decir es que estamos utilizando algunos ingresos innovadores sin necesidad de cambiar la cuestión del régimen tributario que tenemos. Voy a mencionar dos cosas muy rápido. En primer lugar, pasamos una ley de créditos de carbono. Paraguay, su superficie está cubierto 44% por bosques, gran parte son bosques nativos, y de los cuales gran parte de los bosques nativos están en manos del Estado porque son parques nacionales. Pero un activo así tan valioso no puede estar sin ser utilizado eficientemente. Podemos contribuir al medio ambiente, pero explotar también de manera pecuniaria eso. Y dentro de eso hicimos la ley, pero más para el sector privado, pero el sector público va a buscar recaudar créditos de carbono, que sería un ingreso fiscal importante también para las arcas del Estado. En segundo lugar, en estos ingresos innovadores, creo que todos conocen lo que es Itaipú, el mayor generador de energía eléctrica del mundo, limpia y renovable. Pero estamos en conversaciones con Brasil para cambiar esa, digamos, uso que estamos haciendo de Itaipú, para que Itaipú no solamente sea un generador de energía limpia y renovable, sino igualmente sea un generador de desarrollo de ambos pueblos. Con todo lo que eso implica, yo creo que son inteligentes ustedes que quiere decir eso, pero lógicamente va a ser una fuente también de financiamiento para muchos de los programas que tenemos nosotros. Por ahí paró la parte de ingresos, vamos a la parte de gasto. De nuevo, el BID lo sabe muy bien. 2019 creo que fue que lanzaron Gastar Mejor. 4% del PIB se malgasta en toda América Latina, 4,1 creo que era. Y en el caso de Paraguay es 3,9% del PIB. Hay amplio espacio. Nosotros dijimos 10-10-10, pero muchas veces yo digo, no es que faltan recursos en Paraguay, sino que se malgastan. Entonces empecemos a utilizar mejor los recursos, porque a mí ni al presidente Peña le da la cara de pedirle a la gente pague más impuestos si seguimos viendo el mismo más gasto. Vamos a terminar con una presión tributaria mucho más alta, pero sin ningún tipo de efectividad en los programas del gobierno. Entonces ahí hay muchas cosas que hacer, tenemos prioridades claras establecidas para salud, educación, seguridad y para la parte de transferencias sociales para aquellos que no tienen posibilidades realmente por A, B o C motivo de acceder a un puesto de trabajo digno en el futuro para automantenerse. Pero una cuestión clave que hemos hecho fue empezar a implementar una nueva ley de contrataciones públicas, que va a ser mucho más transparente, esperemos que sea mucho más efectivo y finalmente lleve a un mejor gasto del gobierno. Este vaso, en el Ministerio de Economía, $1. Este vaso es el mismo. En el Ministerio de Salud, $1,75. ¿Cuál es la razón de eso? Ninguna. Son exactamente el mismo vaso y deberían tener el mismo precio. Pero la ley no permitía, por ejemplo, hacer un llamado a licitaciones de ambas instituciones en conjunto. Y hablo de vaso para no hablar de medicamentos, que creo que es mucho más sensible en ese caso. Entonces, hemos firmado la semana pasada justamente el acuerdo interinstitucional donde está la Procuraduría, la Contraloría, el Banco Central, eh, el Ministerio de Economía y la Auditoría del Poder Ejecutivo, 5, que vamos a ser lo que vamos a estar implementando esta nueva ley de contrataciones públicas. Creemos que con eso vamos a tener un mucho mejor gasto de los recursos que los propios ciudadanos están dando
de su bolsillo. Terminamos con la parte de déficit fiscal. Nos hemos salido todos los países de la región, creo, excepto México, tal vez, que no tuvo una política contracíclica muy fuerte. Nos hemos salido realmente de los niveles razonables y sostenibles de déficit fiscal. Entonces necesitamos darle eso que dije anteriormente, ese balance entre no impedir la recuperación y darle credibilidad a la política fiscal. Nosotros hemos diseñado una convergencia al límite máximo establecido por nuestra Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2013, de tal manera que para el 2026 nosotros lleguemos a ese déficit de 1,5. ¿Cómo estamos ahora? El 2023 cerramos en 4,1% del PIB de déficit por el pago de algunos atrasos que se generaron durante la pandemia. Es un número muy alto, sí, pero muchos de los gastos son de una sola vez porque son atrasos, entonces no se van a repetir este año. Esperamos cerrar este año ya en 2,6. Bien clara es la convergencia al déficit máximo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y lo que es bueno, ya tenemos los 3 primeros meses del año en donde ese 4,1 se convierte en 3,6, o sea, un ajuste de 0,5% del PIB en solamente 3 meses. Tal vez sea alto, pero no estamos viendo ningún impacto en la parte de actividad económica, porque eso nos está dando mucha credibilidad y eso permite que el sector privado invierta y gaste con mayor confianza. Entonces, dado el déficit, el espejo es endeudamiento. Y en la parte de endeudamiento, básicamente lo que estamos haciendo es tener medidas innovadoras. Y sin ganas de dejarles sin salario porque no queremos prestar de ustedes. Queremos seguir prestando de ustedes los multilaterales, pero de manera más innovadora. Y por eso es que firmamos el acuerdo con BitClima, en donde se tiene sí algunos recursos para algunos gastos, pero que sean amigables al medio ambiente. De la misma manera, firmamos un acuerdo, el RSF, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es no poner todos los huevos en la misma canasta, diversificar la fuente de financiamiento del déficit mientras tengamos déficit. Y creo que lo más relevante en este tiempo fue el hecho de que hemos sido capaces de recurrir al mercado de Nueva York, pero no para emitir bonos porque Paraguay puede emitir bonos ya desde 2013 sin problema. Fue la primera vez que hemos emitido bonos denominados en moneda local y que no hemos salido con una tasa de 10, 12 o 15. Hemos salido por un bono de 7 años a una tasa de 7,9%, con una sobresuscripción enorme y que se refleja en que el día de hoy ese mismo bono de 7 años ahora esté rindiendo solamente 7,15% porque ha subido el precio. Pero más importante que el precio es la señal, el hecho de que estamos buscando formas innovadoras de financiar el déficit y yo creo que eso es importante para todos los países, el hecho de buscar nuevas fuentes de financiamiento. Así que, de nuevo, son momentos desafiantes donde tenemos que ajustar la política fiscal y donde no tenemos que olvidar de decir a nuestros colegas del gabinete, todos nosotros, lo que tan claramente nos ha dicho el presidente Milei. No hay plata. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por sus palabras. Me parece interesante escucharlos a todos ustedes, ver cómo cada uno en su respectiva realidad busca una gestión fiscal proactiva para procurar recuperarse de esos shocks externos que han afectado a los países de distinta manera, si bien de distinta manera, pero a todos de una manera muy intensa con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de ajustes importantes, ya sea por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos, y también a través del uso de formas innovadoras de este manejo fiscal. Me gustaría ahora pasar a preguntarles a todos ustedes lo siguiente. Las economías enfrentarán una desaceleración en el año 2024.
cómo ganar espacio fiscal para fomentar el crecimiento sin perder los avances logrados en materia de consolidación fiscal? Y tal vez empieza un poquito de atrás para adelante, Carlos, y te doy la palabra. Pero ahí voy a tener serios problemas para contestar tu pregunta, porque para Paraguay el año 2024 va a ser un año de crecimiento del 4% del PIB, entonces me cuesta pensar un poco qué hago para ganar espacio fiscal cuando que en realidad la economía está creciendo. Pero voy a tratar de teorizar qué hubiese pasado en Paraguay si tenemos algún tipo de desaceleración. Eh, y básicamente lo mismo, ¿verdad? Acá tenemos que... Economía global, claro. En la economía global se está desacelerando. eh, Son los desafíos típicos, ¿verdad? De una recuperación que va a seguir siendo bastante cíclica, donde probablemente el ritmo de crecimiento de la economía global está muy por debajo de lo que era anteriormente. De hecho, si uno mira los números, la barra es cada vez más baja, ¿verdad? Realmente en vez de bajar y empezar a seguir, seguimos bajando en términos de crecimiento económico. Y eso tarde o temprano le va a pegar a todo el mundo, porque tampoco no somos una isla en Paraguay. Va a pegar a través de Brasil, a través de Argentina y finalmente va a terminar llegando a Paraguay. Y bueno, los motores domésticos van a tener que ser desarrollados de crecimiento eh, porque lo externo no nos va a ayudar. Pero quiero volver a enfatizar otra vez en lo mismo, o sea, dos cuestiones ahí. El Estado no tiene plata per se, es el sector privado el que te coloca el dinero. Entonces, si al sector privado le va bien, al gobierno le va a ir bien, ¿verdad? De vale que querramos nosotros tratar de, de hacer otra cosa cuando al sector privado no le va bien. Y en segundo lugar, creo que voy a dar unos números de Paraguay, pero creo que en todos los países es lo mismo. En Paraguay el 15% como máximo del sector público y el 85% es el sector privado. Entonces, dentro de todo, hay algunas cuestiones que puede hacer la política fiscal en términos de potenciar el crecimiento, pero es el sector privado también el que finalmente te va a generar el crecimiento económico sostenible. El sector público puede ser una política contracíclica de un año o dos, pero después ya se descarrila si seguimos con lo mismo. Entonces necesitamos 4 años después de la pandemia realmente ver qué podemos hacer a nivel doméstico para que ese sector privado que está ahí realmente empiece a confiar nuevamente, a pesar de que está feo el tiempo, vemos las nubes negras alrededor nuestro y empieza a consumir y a invertir. Y ahí yo creo que en este momento es clave la credibilidad de la política fiscal. Si el sector privado ve de que estamos dudando, de que tratamos de hacer más de lo que podemos, yo creo que el sector privado va a desconfiar, no va a consumir, no va a invertir. O sea, acá es un partido bastante desafiante y tenemos que empezar a realmente pasarle la credibilidad al sector privado y no esperar milagros. El sector público no te va a crear el milagros si es que el sector privado no está convencido. Entonces, más aún en un momento de desafíos globales, sector público en este momento todavía es importante tener clara la transición hacia un déficit fiscal sostenible y ayudarle al sector privado básicamente que sean ellos los generadores de empleo y de crecimiento económico.